Buenos días a todos. Durante el desarrollo de esta conferencia vamos a presentarles los resultados del trabajo que lleva por título, como ya bien decía el presidente de la sala, clonaje y expresión recombinante de secuencias peptídicas identificadas en el extracto crudo del veneno de escorpión Rhopalorus junceus, así como la evaluación in vitro de su efecto antitumoral. En el caso de este trabajo fue desarrollado por el Grupo Empresarial La Biofan, de conjunto con el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hay que destacar que el desarrollo de este trabajo fue dirigido por la doctora Amparo Estepa, de conjunto con el doctor José Antonio Fraga Castro. Los escorpiones son considerados evolutivamente uno de los animales más antiguos que habitan la Tierra. Y además, en este caso, los distingue el que a lo largo de los años han conservado su morfología y utilizan el veneno como un arma de defensa y además como un arma de defensa frente a sus enemigos y también para atrapar a sus presas. Como característica fundamental que exhiben los componentes descritos en estos venenos, presentan una estructura de aproximadamente entre unos 20 y unos 80 aminoácidos y además algunos de los péptidos presentes en estos extractos tienen la característica fundamental de que poseen enlaces disulfuros en su estructura. Otra de las características que los distingue es precisamente el amplio rango de actividad biológica que muestran, como por ejemplo que tienen actividad antitumoral, antiinflamatoria y como insecticidas. Existe un grupo de venenos de escorpiones, los cuales se han descrito algunos componentes que tienen propiedades antitumorales y que por lo tanto tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de este tipo de células tumorales. Entre los escorpiones que se han descrito hasta la fecha que poseen esta capacidad de inhibir el crecimiento de células tumorales, se encuentra, por ejemplo, el escorpión israelita, en este caso el Leiurus quinquestratus, del cual se ha descrito un péptido, en este caso denominado como clorotoxina, y que tiene una longitud de 36 residuos aminoácidicos. Este componente identificado en este veneno de escorpión tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de gliomas cerebrales. En el caso del Butus martensis, un escorpión chino, se han descrito componentes como por ejemplo el péptido AGAP y la hialuronidasa. Esta última ha presentado actividad frente a células tumorales de mama y además se han descrito otros componentes con actividad frente a células tumorales. En el caso del escorpión venezolano, Titius discrepans, que además está localizado en el área de Venezuela y distribuido además en otras áreas de América del Sur, se han podido describir moléculas como por ejemplo el neopladin 1 y el neopladin 2. Estas dos moléculas han presentado actividad en este caso frente a células tumorales por ensayos que se han realizado con los mismos. Otro escorpión del cual se ha podido describir su capacidad, su actividad frente a células tumorales, es precisamente el escorpión indio Heterometrus bengaliensis, del cual se describió un péptido denominado bengalina, y esta molécula tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de células tumorales de leucemia. En el caso del escorpión Androctonus crassicauda, además, a pesar de que se ha podido describir la actividad del extracto crudo frente a células tumorales, hasta la fecha no se han podido identificar los componentes presentes en el veneno de este escorpión. En Cuba existe una treintena de especies de escorpiones y entre ellas se destaca, por supuesto, el escorpión Rhopalorus junceus, del cual se ha podido describir que pertenece a la familia Butidae y además esta especie es una especie endémica de Cuba. Está distribuida a lo largo de toda la isla, es decir, podemos encontrarlo a lo largo y ancho de todo el país y hay estudios que demuestran la baja toxicidad de este veneno para los humanos, lo cual ha sido demostrado en estudios que inclusive se han desarrollado por nuestro grupo empresarial La Biofan, demostrando la baja toxicidad. Además, este extracto crudo ha sido utilizado por parte de la población cubana en el tratamiento de dolencias neoplásicas. Erróneamente, algunos pobladores han intentado llamar a este escorpión como un escorpión azul, lo cual no coincide con sus características morfológicas. Lógicamente nos damos cuenta que es un escorpión de color rojizo y además hay algunos pobladores que inclusive han elaborado algunos productos denominados Escosul, los cuales no son legales ni son elaborados bajo las condiciones del Grupo Empresarial La Biofan. De ahí que podamos plantear que Escosul nada tiene que ver con las condiciones de producción que se establecen en el Grupo Empresarial La Biofan. Como a manera de ubicarnos, podemos plantear que en los últimos años la Biofan
ha llevado a cabo intensas actividades de investigación para poder caracterizar el extracto crudo del veneno de este escorpión, intentando desarrollar así algunas producciones con propiedades terapéuticas. Concretamente, nuestro grupo de investigación se ha centrado en lo que es el desarrollo y la atención especial a los estudios de los componentes que puedan presentar actividad antitumoral. A manera de visualización que puedan tener, podemos ver en este vídeo el efecto que puede tener el extracto crudo del veneno del escorpión sobre un grupo de células tumorales, en el cual se logra, se logra entre las características fundamentales de los efectos que provocan la ruptura de la monocapa, ruptura de la monocapa, células hinchadas y además, se logra apreciar que se llega hasta la muerte de las células tumorales. De ahí que los estudios comenzaran ya hace algunos años y para ello partimos del extracto crudo del veneno de escorpión. En este caso, para desarrollar toda la investigación, primeramente realizamos un fraccionamiento del extracto crudo y a través de técnicas de proteómica y genómica logramos la identificación de un número de secuencias, las cuales al ser analizadas en las bases de datos pudimos apreciar que mostraban cierto grado de similitud con otros péptidos presentados descritos en otros venenos de escorpiones de otras localizaciones geográficas, e inclusive coincidiendo algunos con secuencias descritas por el doctor Lourival Posani, que es un doctor mexicano. A modo de poder apreciar el efecto de las secuencias identificadas, en el caso, las secuencias identificadas por nosotros con propiedades antitumorales sobre células tumorales, podemos apreciar el efecto de uno de los componentes identificados en el veneno, uno de los componentes que se identificó, su secuencia fue sintetizada y fue aplicada en células tumorales. De ahí que el efecto que se puede apreciar, además de ser similar, se puede apreciar también la pérdida de la adhesión celular en el caso de la aplicación de este péptido sobre las células de origen de un tumor mamario y la pérdida de las funciones celulares, así como la liberación del contenido citosólico de todas las células hasta poder alcanzarse la muerte celular. Luego de haber realizado un estudio preliminar de todas las características de algunos de los componentes presentes en nuestros venenos, decidimos que era necesario llevar a cabo estudios de biología molecular y estudios in vitro y además de conjunto, a continuación, llevar el desarrollo de estudios in vivo. Lógicamente, se nos imponía la necesidad de tener una mayor cantidad, por lo que nos preguntábamos cómo disponer de una cantidad suficiente de estos compuestos celulares para que fueran, poder evaluarlos tanto in vitro como in vivo, para poder demostrar el efecto de cada uno de estos componentes. Y la respuesta era lógica, puesto que existen técnicas que nos podrían ayudar al desarrollo de este trabajo y sobre todo eran aquellas técnicas de biología molecular y el desarrollo de las técnicas de ADN recombinante. De esta forma nos planteamos como objetivo fundamental del trabajo desarrollar el diseño y síntesis de péptidos recombinantes a partir de secuencias bioactivas identificadas con vistas a poder elaborar una composición farmacéutica con actividad probada sobre células tumorales. Esta técnica de ADN recombinante hay que destacar que ha sido utilizada en la identificación de algunos componentes bioactivos presentes en los venenos de escorpión. De hecho, existen estructuras recombinantes las cuales han sido identificadas, es decir, que sus secuencias fueron identificadas a partir de venenos de escorpión, como es el caso de toxinas descritas en el escorpión Butus martensi con actividad sobre canales iónicos, el caso de la escorpina, un péptido con capacidad antimicrobiana, la cual exhibe una fuerte actividad frente a malaria, y identificada en el caso del Centruroides suffusus, y en el caso de la ergotoxina recombinante, un péptido aislado del Centruroides nauseus que también se obtuvo de forma recombinante para resolver su estructura, y por último, la clorotoxina, que fue aislada del Leiurus quinquestrato y sin embargo ese grupo de investigación tenía la necesidad de desarrollar estudios de cristalización de su estructura y estudios in vivo, para lo cual necesitaban una mayor cantidad y decidieron utilizar la técnica de ADN recombinante. A manera de recordatorio, pudiésemos plantear que en el caso de la expresión recombinante,
no es más que la inserción de un plásmido por técnicas de biología molecular y con el uso de una molécula inductora, en este caso utilizando un sistema de expresión. Esta técnica se ha utilizado mucho en el desarrollo de la biotecnología, precisamente por la necesidad de muchos investigadores de poder obtener grandes cantidades de proteínas para poderse realizar estudios con fines investigativos y además médicos. Una molécula fundamental en el desarrollo de la expresión recombinante son precisamente los plásmidos. En este caso, los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicos, los cuales son insertados en un sistema de expresión por técnica de biología molecular y además tienen la capacidad de transcribirse y reproducirse de forma independiente al ADN bacteriano, es decir, bacteriano en este caso o del sistema de expresión que se haya escogido. Como sistema de expresión de uso más frecuente, hasta la fecha se han descrito varios, pero entre ellos, resaltan fundamentalmente en lo que es el sistema de expresión en bacterias, en levaduras y en células de insectos. En el caso del sistema de expresión en bacterias, hay que destacar que es utilizado para la expresión de secuencias cortas y con estructuras relativamente simples, además de ser uno de los sistemas más empleados a nivel internacional. En el caso de las levaduras, precisamente por ser un organismo eucariótico simple, es utilizado para aquellas moléculas que requieran algún nivel de modificación posttransduccional y además son organismos que se pueden manipular fácilmente a nivel industrial. En el caso de las células de insectos, son utilizados para proteínas que requieren modificaciones más complejas, es decir, que necesitan una maquinaria de traducción un poco más complicada y además que necesitan glicosilaciones. Además de tener en cuenta el sistema de expresión utilizar, otra de las características que hay que tener en cuenta es precisamente las características de la proteína de interés, así como la solubilidad. Y tener en cuenta además la toxicidad de la proteína que pueda representar para la célula que se está utilizando, es decir, para el sistema de expresión que se haya elegido. Otro de los aspectos a tener en cuenta es precisamente escoger un sistema de expresión que sea adecuado, teniendo en cuenta la aplicabilidad que vaya a tener la proteína. Lógicamente, si se va a tener en cuenta aplicabilidad con fines biomédicos, habrá que escoger un sistema de expresión que sea el más adecuado para obtener una proteína más pura. En nuestro caso, utilizamos como microorganismo huésped la Escherichia coli. Es un microorganismo que ha sido el primero utilizado en las técnicas de expresión recombinante y además hoy por hoy continúa siendo el microorganismo de uso más común. Entre las ventajas que aporta este microorganismo es precisamente que su genética está bien conocida y muchos de los vectores de expresión para expresar estos organismos son comerciales y están bien caracterizados. Se dispone además de técnicas adecuadas de expresión y otro de los factores a resaltar es precisamente el bajo costo y el alto grado de crecimiento de los sistemas procariotas. Luego de tener este sistema de expresión hay que tener en cuenta que la expresión puede llevarse a cabo por dos maneras, específicamente en un ambiente nativo de la proteína o que quizás en este caso se haga la expresión por cuerpos de inclusión. Lo cual implicaría en este caso, si se realiza por cuerpos de inclusión, que la proteína tendría que ser fusionada con otra proteína que sea capaz de vehiculizar la proteína de interés hasta los cuerpos de inclusión. De esta forma, las proteínas de fusión han sido utilizadas en los últimos años precisamente porque nos ayuda a la purificación de la proteína en pocos pasos y además nos ayuda a la purificación de la proteína en pocos pasos y por otra parte nos permite la expresión, es decir, que no haya tanta contaminación de la proteína de interés. En el caso de los cuerpos de inclusión, que tanto hemos hablado, quizás muchos no los conozcan, pero son agregados de insolubles de proteína, los cuales se ubican en el interior de la célula y tienen la capacidad de precipitar fácilmente y su formación depende de la naturaleza de la proteína y del nivel de expresión de la misma.
Para realizar el clonaje y expresión de nuestros plásmidos recombinantes, decidimos llevar una etapa de construcción de estos plásmidos y primeramente partimos de las secuencias peptídicas identificadas por genómica y proteómica, es decir, secuencias que previamente en trabajos anteriores ya habíamos descrito que poseían una actividad antitumoral, una inhibición de la capacidad de crecimiento frente a células tumorales. De esta forma, se escogieron 5 péptidos, péptido 1, péptido 2, péptido 3, péptido 4 y péptido 5, los cuales fueron transformados en su secuencia de nucleótidos y posteriormente estas secuencias de nucleótidos fueron sintetizadas de forma química. Así, estos genes sintéticos, es decir, esta secuencia de nucleótidos sintética, fue insertada dentro del vector utilizando para ello, es decir, este vector comercial, el cual fue cortado con enzimas de restricción para ubicar la secuencia en el lugar exacto que codificara para cada péptido de interés. Y posteriormente se llevó a cabo un proceso de ligación, es decir, que conducía a lo que era la unión de la secuencia de nucleótidos que codificaba para nuestros péptidos de interés de conjunto con el vector de clonación. Y de esta forma quedaron clonados 5 plásmidos recombinantes. El plásmido recombinante número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Posteriormente, cada uno de estos plásmidos se llevó a cabo, con cada uno de estos plásmidos se llevó a cabo un proceso de transformación bacteriana, introduciendo de esta forma el plásmido dentro del E. coli, mediante el proceso denominado de transformación. Posteriormente se pasó a la siembra en placa y fueron escogidas las colonias de acuerdo al crecimiento, es decir, de acuerdo al antibiótico que en este caso codificaba para nuestros plásmidos recombinantes, y estas bacterias fueron puestas a crecer y se procedió a la extracción del DNA. Extracción del DNA que nos permitió descartar aquellas colonias, como por ejemplo se pueden apreciar las colonias que poseían un peso molecular diferente al establecido para cada uno de nuestros plásmidos recombinantes. Y de esta forma pudimos verificar los clones positivos y almacenar de esta forma también los clones en estos glicerolados para poder proceder luego a la amplificación de esta masa de plásmido. Ya más tarde decidimos entonces que luego de verificados todas las tallas correspondientes de cada uno de los clones almacenados en glicerol, procedimos a lo que era la amplificación de la masa de plásmido para proceder posteriormente con el desarrollo de la expresión recombinante de cada uno con la expresión recombinante de nuestros péptidos de interés. De esta forma se procedió nuevamente al cultivo en bacterias, se realizó una lisis alcalina y procedimos posteriormente a la extracción del DNA mediante técnicas convencionales, verificando así la masa de cada uno, es decir, el peso molecular de cada uno de los plásmidos recombinantes generados, y además se procedió a la secuenciación de los fragmentos de DNA, pudiendo verificar que las secuencias que habíamos insertado estaban correctamente en el sitio ubicado, es decir, ubicados en el sitio correcto del vector de clonación y que además se habían expresado todos nuestros péptidos de interés. Luego de haber llegado hasta aquí, y es decir, de haber obtenido ya nuestros plásmidos recombinantes, lógicamente procedimos a la etapa de expresión recombinante para obtener las proteínas de interés. En este caso procedimos al cultivo nuevamente en bacterias y realizamos un escalado, es decir, un pequeño escalado a nivel de laboratorio y utilizando en este caso como inductor el IPTG. En este caso, la molécula inductora la utilizamos precisamente porque tenemos un sistema de expresión que está apagado y siempre para la expresión de péptidos recombinantes, de péptidos y proteínas recombinantes, es necesario un inductor que sea capaz de, ante la presencia, es decir, de un cultivo bacteriano, promover lo que es la expresión recombinante de cada una de las proteínas de interés. De esta forma podemos apreciar en el perfil de crecimiento, el perfil de crecimiento celular al tiempo al que se llevó a cabo la inducción con IPTG. Posteriormente decidimos llevar a cabo procesos de purificación, que no fueron más que la centrifugación y eliminación de todos los sobrenadantes hasta quedarnos con el pellet celular, que en este caso iban a contener nuestros pellets nuestros cuerpos de inclusión en los cuales estarían contenidas nuestras proteínas de interés. Posteriormente, lisamos estas bacterias y eliminamos todas las proteínas que fueran de contaminación, proteínas celulares que fueran de contaminación. A raíz de esto, decidimos llevar a cabo una cromatografía de afinidad
es decir, para llevar a cabo un proceso de purificación utilizando técnicas de cromatografía de afinidad, y ya aquí procedimos entonces a dializar las muestras obtenidas para la eliminación de búferes y sales, con lo cual habíamos obtenido cada uno de los péptidos por separado. De esta forma, para poder ir monitorizando toda la expresión recombinante que se había llevado a cabo de todos nuestros péptidos de interés, decidimos establecer como control el uso en geles de polarimetría, es decir, la aplicación de cada uno de los puntos del proceso de purificación en geles de poliacrilamida, con lo cual podíamos verificar precisamente la alta expresión de proteínas de interés, en la cual se apreciaba precisamente porque eran las proteínas mayoritarias, en este caso, en cada uno de los puntos, de los puntos evaluados. Luego de haber llegado hasta aquí y ya tener la proteína lista, lógicamente, ahora tendríamos que pasar a lo que es la evaluación de la actividad. ¿Qué decidimos hacer? En este caso, decidimos llevar a cabo en estas proteínas, estos péptidos recombinantes ya listos, verificar la secuencia y evaluar la actividad. ¿Qué hicimos? Es decir, a partir de la proteína ya purificada, decidimos colectar estos péptidos de interés por cromatografía y posteriormente se pasó a lo que era el desarrollo de la identificación por técnicas de espectrometría de masa utilizando como herramienta la proteómica, pudiendo verificar que las secuencias eran las correctas en estos casos. Y decidimos realizar además estudios in vitro para poder evaluar la actividad de estos péptidos recombinantes que habíamos obtenido. De esta forma, la identificación por espectrometría de masa de cada uno de los péptidos contenidos en los plásmidos nos permitió así poder evaluar los pesos moleculares de cada una de las masas de nuestros péptidos, así como la secuencia establecida. Ya luego de haber identificado que realmente teníamos los péptidos correctamente, es decir, expresados, decidimos entonces llevar a cabo estudios de actividad biológica in vitro. Para ello utilizamos un panel de aproximadamente unas 6 líneas celulares. En este caso utilizamos 4 líneas tumorales, que en este caso fueron la línea ELA, procedente de cáncer cervicuterino, la línea RWP1, procedente de cáncer de páncreas, y la línea YIMT1, procedente de cáncer de mama, además de utilizar la línea HT29, procedente de cáncer de colon. Como células normales, lógicamente teníamos que tener un control de células normales para poder comparar si realmente no era tóxico los péptidos recombinantes expresados. Utilizamos en estos casos las células HACAT, procedentes de queratinocitos humanos, y las células HSF1184, provenientes de fibroblastos humanos de piel. Para la realización del ensayo, ¿qué hicimos? Es decir, utilizamos las células, las incubamos en este caso con nuestros péptidos recombinantes, y pasado unas 72 horas fueron tratadas con MTT, un método que es conocido como el método de Mossman, en el cual esta sal de metiltetrazolium es aplicado al extracto celular ya tratado, y la solubilización de los metabolitos pasado un periodo determinado se procede con el DMCO para la medición de la absorbancia y de esta forma determinar la viabilidad celular. Entre las concentraciones que aplicamos para el estudio in vitro se encuentra, es decir, utilizamos concentraciones de 100 microgramos mililitros, 200 microgramos mililitros y 400 microgramos mililitros. Los resultados del estudio nos ayudaron a entender que, por ejemplo, en el caso de las células normales, ninguno de los péptidos disminuyó la viabilidad por debajo, es decir, de forma significativa por debajo del 80%, ya que en ninguna de las concentraciones aplicadas se observó una disminución de la viabilidad. Hay que destacar en el caso de esta línea de fibroblastos humanos de piel, la viabilidad en los péptidos 3, 4 y 5 se mantuvo por encima del 80% en todos los casos aplicados. En el caso de los queratinocitos humanos, igualmente, se apreció que la viabilidad no lograba disminuir por debajo del 70%, pudiendo apreciar así que que estos péptidos no eran sensibles frente a células normales. Sin embargo, al tratar de visualizar el efecto sobre las células tumorales, se puede apreciar que existe una reducción considerable en el caso de algunos péptidos, como es el caso del péptido 1, el péptido 3, el péptido 4 y el 5, en los cuales se logra disminuir la viabilidad por debajo del 50% en el caso de la concentración máxima evaluada, en este caso 400 microgramos mililitros, lo cual nos indicaba que estos péptidos tenían un fuerte efecto sobre la línea celular ELA, en este caso procedente de cáncer cervicuterino, mostrando
el efecto que podían tener sobre este tipo celular. Otra de las líneas celulares evaluadas, como ya les había comentado, era precisamente la línea celular RWP1 procedente de cáncer de páncreas, en el cual se pudo apreciar la disminución por debajo del 40% de la viabilidad en las concentraciones evaluadas de los péptidos 1 y 5, y aún así, en el caso de los dos, en el caso de la máxima concentración en los péptidos 2, 3 y 4 se puede apreciar que existe una disminución de la viabilidad por debajo del 60%, lo cual nos estaba indicando que estábamos en la ruta correcta en la aplicación es decir, en la capacidad de inhibir de estos péptidos el crecimiento de células tumorales. En este caso, el péptido que ofreció un mayor efecto sobre células tumorales fue precisamente el péptido 5. Otra de las líneas evaluadas era la línea procedente de un tumor, la línea tumoral de mama, en este caso la línea GIMT1. En este caso, todos los péptidos afectaron de forma considerable la viabilidad celular y nuevamente el péptido 5 mostraba una mayor disminución de la viabilidad celular. Además, se apreció un comportamiento dosis dependiente en casi todos los péptidos, logrando disminuir la viabilidad por debajo del 60%, a excepción del péptido 3 en el grupo de péptidos restantes. La línea celular, en este caso procedente de adenocarcinoma de colon, la línea HT29, pudimos apreciar que a pesar de que había un comportamiento dosis dependiente en todos los péptidos empleados, se pudo apreciar que la viabilidad no disminuía todo lo que nosotros quisiéramos, es decir, que no se lograba una disminución por debajo del 50%, aunque hay que destacar que en este caso sí, de acuerdo al comportamiento que ha tenido, que es un comportamiento dosis dependiente, quizás sean necesarias mayores concentraciones de estos péptidos para lograr una reducción considerable del tamaño, es decir, una reducción considerable de la viabilidad celular en este tipo celular evaluado. A manera de resumen de estas líneas celulares, podíamos evaluar que en el caso de la línea que se ofreció una mayor disminución de la viabilidad fue precisamente la línea celular procedente de un cáncer cervicuterino, en este caso la línea ELA, no sin dejar de destacar que la línea RWP1 y la línea GIMT1 también mostraron una disminución considerable de la viabilidad celular, y en el caso de la línea GIMT1 de HT29, que fue la última en evaluar la línea procedente de colon, nuestra recomendación fundamental es precisamente que se realicen los ensayos con mayores concentraciones para lograr una disminución considerable de la viabilidad celular. En este caso, analizando todas las gráficas de conjunto, podíamos apreciar también que entre los péptidos que mayor efecto habían mostrado eran precisamente el péptido 1, el péptido 3 y el péptido 5. Destacando así la considerable disminución de la viabilidad por parte del péptido 5 en los ensayos realizados. Bueno, y luego de haber concluido todos estos ensayos, haber podido apreciar que inclusive en el caso de las células normales no se apreciaba una disminución de la viabilidad, decidimos es decir, dado la selectividad que mostraban todos estos péptidos sobre las células tumorales, nos hemos planteado como conclusión de este trabajo que se logró la expresión y purificación de los péptidos recombinantes de interés utilizando un sistema de expresión en procariotas. Además, se corroboró mediante estudios in vitro en varias líneas celulares tumorales que los péptidos recombinantes tienen una actividad antitumoral, y además se ha observado que en función del origen de la línea tumoral, los péptidos poseen una actividad diferencial de comportamiento y por lo tanto disponemos de un sistema de 5 elementos, los cuales podrían influir de forma adecuada y nos permitirán muy probablemente el diseño de tratamientos a la carta para cada tipo de dolencia neoplásica. Muchísimas gracias y agradezco la realización de este trabajo, específicamente al Grupo Empresarial de Biofan por haberme permitido desarrollar el mismo, y en la persona del doctor José Antonio Fraga Castro como impulsor y promotor de las investigaciones que se llevan a cabo con este tema. Además, al equipo multidisciplinario del Grupo de Investigación y Desarrollo, y en el caso del IBMC, específicamente a todo el personal del Instituto de Biología Molecular y Celular, y en especial a la doctora Amparo Estepa por ser coordinadora y guía de todo el desarrollo del trabajo, así como a su equipo de investigación.
A ustedes agradecerles la presencia y haberme escuchado esta mañana. Muchísimas gracias.